Precisamente hoy, 5 de noviembre, es un aniversario más de la partida de nuestro papá. Él partió a la presencia del Señor en un día como hoy. Y el tema que corresponde en el Evangelio, Mateo capítulo 17, tiene mucho que ver con la relación entre el Padre y el Hijo. Ya lo he mencionado antes y lo vuelvo a decir que el recuerdo más vivo que tengo, más presente que tengo yo de la relación con mi padre es que él siempre era muy afirmativo. Siempre que hablaba con él por teléfono, él pasaba un buen rato diciéndome cosas de cómo me quería, de cómo era yo especial. Y bueno, no sé qué piensen mis otros hermanos, pero yo creo que yo era al que mi papá más quería. Estoy seguro que cada uno de mis hermanos tiene el mismo pensamiento y el mismo sentimiento, ¿verdad? Es decir, que nos sentimos así, como consentidos. El capítulo 17 de Mateo tiene un tema que yo creo que es el mismo a lo largo de todo el capítulo. Es el tema de la relación entre el Padre y el Hijo. Podemos también, para nuestro caso, adaptarlo a el padre y la hija, o la madre y el hijo, o la madre y la hija, a esa relación entre la generación que está criando y la relación que está siendo criada, ¿no? Veamos, abran la Biblia junto conmigo, veamos qué es lo que hay, ¿verdad? La primera parte es el relato de Jesús transfigurado, su rostro brillando como el sol, su ropa echando luz en el monte, ahí arriba del monte de la transfiguración, ¿no? Él se hizo acompañar de 3 discípulos, Pedro y los hermanos Santiago y Juan, que lo acompañaran. Y entonces ahí, cuando llegaron a la cima del monte, él cambió su rostro y se hizo como el sol, tan brillante como el sol. Ellos pudieron ver entonces la gloria del Rey, que precisamente en el último versículo del capítulo anterior, el 16, había Jesús anunciado que había algunos entre ellos que no morirían antes de verlo reinar en gloria, ¿verdad? Él anuncia que algunos de sus discípulos lo van a ver venir como rey. Y yo pienso que estas primeras palabras del capítulo 17, que dicen 6 días después, es decir, se cumple lo que había dicho Jesús en el capítulo anterior, 16. Es decir, estos discípulos suyos, Pedro, Santiago y Juan, lo miraron en su gloria como rey. Y a un lado tenía a Moisés y al otro lado a Elías. Es decir, Jesús está ahí flanqueado por lo máximo de las ligas mayores de los profetas de Dios, ¿verdad? Están los principales personajes de la profecía bíblica, Moisés y Elías, a uno y otro lado de Jesús, y están conversando con Jesús. Para aquellos discípulos eso fue una experiencia abrumadora. Pedro se le traba la lengua, no sabe qué decir, y de pronto dice: qué bueno que estamos aquí, vamos a hacer 3 enramadas, vamos a hacer 3 techitos, uno para Moisés, otro para Elías y otro para ti, Jesús, porque es lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Y entonces todavía no termina de hablar Pedro y se oye una voz del cielo que lo interrumpe y dice: este es mi hijo amado, y a él oíd, escúchenlo a él. Este es mi hijo amado. Una afirmación, ¿no? Una palabra de afirmación, ¿eh? Yo pienso que Jesús se debe haber sentido muy bien, ¿no? Se debe haber sentido amado, o se debe haber sentido fortalecido por dentro, ¿no? Se debe haber sentido listo para enfrentar cualquier cosa en la vida, listo para enfrentar la vida, y especialmente la muerte
en la cruz, listo para enfrentar su muerte en la cruz, porque él sabía que él era el hijo amado de su padre. Cuando termina ese episodio, ¿verdad? Los discípulos cayeron con un miedo de muerte cuando escucharon la voz que venía del cielo. Después lo único que sintieron fue la mano de Jesús que tocó su hombro y les dijo: levántense, vámonos de aquí, no tengan miedo, levántense y no tengan miedo, ¿verdad? Y les dijo: no digan a nadie esto, ¿verdad? Hasta que pase tiempo y ya después de la resurrección podrán dar el reporte. Y el siguiente episodio se refiere mucho a la relación padre-hijo, porque vienen bajando del monte, y ¿qué es lo que encontramos? Un gentío, una gran multitud ahí junto con los discípulos, y los discípulos están ahí batallando porque están tratando de ayudar a un muchacho, y el padre del muchacho se acerca a Jesús y dice: Jesús, ten misericordia, ayúdame, ayuda a mi hijo, porque dice es lunático. Esa es la versión de Reina Valera. Voy a detenerme un poquito con esa palabra dentro de un momento. Este chico de pronto se arroja al fuego. Y qué susto, Jesús, tener que de pronto pues ir y sacarlo del fuego, ¿verdad? Que no se vaya a quemar, no se vaya a lastimar. Yo no sé por qué. De pronto se arroja al agua. Imagínate, Jesús, tener que ir, de pronto meterse al agua, sacarlo del lago o del río. ¿Por qué? No sé por qué tiene estas tendencias autodestructivas. Ve un fuego y quiere quemarse. Ve agua y quiere ahogarse. Es como si quisiera terminar con su vida, como si quisiera suicidarse. Ayúdanos, Señor, ten misericordia. Relación padre-hijo. Y este chico, dice el padre, es lunático. Más adelante, los discípulos y Jesús identifican el problema como obra del demonio. Para Jesús y para los discípulos está claro que esas tendencias de muerte, esas tendencias autodestructivas son obra del diablo, ¿no? Esa es la tarea del diablo. El diablo quiere destruir la vida. Mientras que Dios quiere construir la vida, el diablo quiere acabar con la vida. Es la intención mala que tiene el diablo, destruir la vida, ¿no? Pero voy a ahora hablar de esto de lo del lunático. ¿Por qué dice lunático? Fíjense cómo esa palabra lunático nos dice tantas cosas. Porque hoy en día se usa para hablar de una persona pues, que está, por ejemplo, desconectada de la realidad, o que tiene algún... Yo creo que ya ni siquiera aparece en los catálogos de los padecimientos psiquiátricos o psicológicos. Lunático no está ahí codificado ni identificado, ¿verdad? No es la palabra indizado, ¿no? No está, ¿verdad? Pero nos sirve, nos da pie para decir, bueno, es que hay algo que ocurre en relación con la luna. En relación con la luna. Lo explica muy bien el Salmo 121. En ese versículo del Salmo 121 que dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. En la versión Dios habla hoy, dice: no sufrirás el daño del sol, ni el daño de la luna. Entonces yo me quedo pensando, Salmo 121, yo me quedo pensando, ¿cuál es el daño que produce la luna? El daño que produce el sol, no hay duda. Ya lo he sentido yo, y yo sé que ustedes también lo han sentido, cuando no nos hemos cuidado en una asoleada fuerte, y cómo nos quema la piel, y luego nos arrepentimos de habernos asoleado. Si no es algo peor que puede llegar a ser una insolación o incluso una muerte. El sol es muy malo, el sol es muy dañino, ¿verdad? El daño del sol lo tengo bien identificado. El daño del sol es daño en el cuerpo, es daño físico. El daño del sol es en la piel. Y el daño de la luna
es en el alma. El daño de la luna es en el corazón. No es algo de la piel, no es una quemazón. El daño de la luna es un daño emocional. Y es peor, es más difícil de sanar, porque es el corazón entristecido que se pasa las horas contemplando la luna, ¿sí? Que está preguntándose si vale la pena seguir viviendo o no, que tiene el corazón quebrantado, ¿no? Que ha sido fracturado su corazón, fracturada su alma. Ese es el lunático, el que padece un dolor adentro, un dolor emocional, ¿no? Que por alguna razón, puede ser que por haber visto demasiadas telenovelas, ¿verdad? O por pensar, no sé, demasiado dramática su vida y que todo es puro valle de lágrimas, porque pasó una mosca ya me pongo a llorar, ¿me explico? Porque me vio mal, porque ya yo, nadie me quiere y mejor me como un gusanito, ¿me explico? Eso puede ser un síntoma de alguien así, de melancólico, lunático. Pero también puede ser por otras causas más profundas, más reales, una pérdida, un luto, un dolor, ¿verdad? Una carencia profunda de afirmación, una relación quebrantada con el Padre o con la Madre, jamás haber escuchado las palabras que dicen: tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo amado, y en ti tengo mi complacencia. ¿Ven cómo el tema de la relación entre el Padre y el Hijo se hace presente de una nueva vez? Luego, el Señor Jesús está anunciando su muerte. Avanzamos en la lectura del capítulo y le dice a sus discípulos que Él va a morir. Pero se dan cuenta cómo Jesús habla de su destino de cruz y no lo hace destruido o muerto de miedo o envuelto en lágrimas. No, lo hace con toda seguridad y con toda templanza, y está construida su alma, está seguro de ir a la cruz gracias a que su Padre lo ha afirmado. Su Padre le ha dicho las palabras de afirmación, y entonces Él dice: yo puedo enfrentar la cruz. ¿Por qué? Porque mi Padre me ama. Y luego termina el capítulo con este asunto del pago al templo, el impuesto al templo, ¿verdad? Y llegan los cobradores del impuesto al templo, no era el impuesto de Roma, sino era el impuesto al templo, y le dicen a Pedro: tu maestro no paga. Y Pedro dice: sí paga. Sí paga. Y después va a preguntarle a Jesús: oye, ¿ya pagamos? ¿Ya pagaste? Porque allá afuera están los cobradores diciendo que no pagaste. Yo dije que sí pagaste. Me encanta ese Pedro, ¿verdad? Que protege a su Señor de esa manera. Con los malitos le dice: no, ustedes no se metan con Jesús. Jesús sí paga. Y luego va con Jesús: oye, Jesús ya pagaste. Entonces Jesús dice: ¿qué te parece, Pedro? ¿Quién es el que debe pagar el impuesto al templo? ¿El hijo paga o paga el extranjero, el extraño? O sea, estamos hablando de cuando un rey viene y conquista a otro país, y a ese país conquistado les cobra tributo. Entonces son los conquistados que son los sometidos, los que han sido conquistados son los que pagan el tributo, pero no el hijo. El príncipe no tiene por qué pagar el tributo, ¿no? Es el razonamiento de Jesús con Pedro. ¿Será que paga el hijo o pagan los extraños? Pues Pedro supone, si no, pues deben ser los extraños. Pero mira, dice Jesús, para no ofender a nadie, ve y le da una tarea, ¿no? Le da una tarea a Pedro, una tarea que tiene mucho que ver con Pedro.
porque Pedro era pescador. Ve y haz esto, Pedro. Y una tarea muy específica. Y ahí tenemos ciertos ingredientes en cuanto a nuestra relación con Jesús. El Señor Jesús obra según nuestra tarea, nuestro oficio, según nuestra vida, donde andamos, ¿no? Como dije en la mañana, si Pedro hubiese sido zapatero, a lo mejor Jesús le hubiera mandado: mira, ve a tu taller de zapatería y quítale el forro a unos tacones que hay y ahí vas a encontrar la moneda. Pero como Pedro era pescador, entonces se ubica en el mundo de Pedro y lo manda a pescar. Y dice: mira, el primer pescado que vas a sacar va a tener estas características. Le sacas de la boca una moneda que va a cubrir para tu impuesto y para el mío. Y el Señor Jesús de esa forma trata con Pedro para que Pedro tenga fe, tenga confianza en que la palabra de Jesús se cumple. Pero especialmente, yo pienso que antes de ese asunto del milagro de la moneda en la boca del pez, y más importante que eso, es que Jesús hace a Pedro razonar y lo incluye a Pedro en la relación que él tiene como hijo de Dios. Y le dice a Pedro: mira, Pedro, ni tú ni yo tenemos por qué pagar ese impuesto, porque el Dios que se adora en ese templo es mi Padre y es tu Padre. Y si tú y yo somos hijos del Dios que se adora en ese templo, no tenemos por qué pagar ese impuesto. Pero mira, para no ofender a nadie, entonces procede con todo esto, ve por el pez y saca la moneda. Termina pues el capítulo abriéndonos a todos, por la fe en Cristo, la posibilidad de ser hijos e hijas de Dios. Y de escuchar en nuestro oído también la misma palabra que salió del cielo: este es mi Hijo amado, y en él tengo complacencia. ¿Qué cosas hay que no nos atrevemos a hacer? ¿Qué cosas hay en nuestra vida? Pasos difíciles de dar, obstáculos tremendos que tenemos frente a nosotros, montañas que habría que mover de un lado, quitarlas de un lado y pasarlas a otro lado, retos, desafíos de fe que no podemos hacerlas. Todos tenemos algo, pero si escuchamos las palabras de afirmación de Dios que nos dice: tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, yo estoy contigo, no tengas miedo, levántate. Entonces seremos capaces de fortalecer nuestros pies, seremos capaces de levantar nuestra mirada, ¿no? Y sentirnos dignos, sentirnos capaces de enfrentar el futuro, enfrentar los difíciles retos que tenemos ante nosotros por la afirmación de Dios que nos ha dado en Cristo Jesús. También podemos pensar en la oportunidad que todavía tenemos el día de hoy de practicar la afirmación. A lo mejor alguno de nuestros hijos está siendo afectado por los daños de la luna, y a lo mejor lo que necesita es una palabra de afirmación para que quiera y tenga ánimos, para que quiera seguir viviendo y pueda salir de algún bache emocional. Y todo está ahí en la sencilla palabra de afirmación. Ahora, la maravilla de la iglesia es esta, que a lo mejor no todos tenemos aquí a nuestro papá o a nuestra mamá, pero sí tenemos a tíos y tías, y hacemos una función pastoral, ¿no? Todos aquí, de brindar esas palabras de afirmación
a la generación más joven y que ellos sepan que pueden, de la mano del Señor, pueden enfrentar los retos de la vida. Y eso nos toca a los que somos los tíos y las tías, ¿no? Los papás y mamás en la iglesia. Y a los hermanos y hermanas, ¿no? Unirnos como una comunidad de afirmación. Te afirmo como hija de Dios, te afirmo como hijo de Dios. Y en este momento vamos a unirnos en oración para pedir la bendición del Señor sobre esta iglesia que comparte la mesa del Señor. Amén. Señor, te rogamos que bendigas a tu pueblo, que nos hagas ser una comunidad de hijos e hijas, que nos afirmamos unos a otros con tus palabras, y por tu gracia y por los méritos de Jesucristo, que nos ha rescatado a todos en la cruz del Calvario. Amén.